Mi nombre es el sargento Aldo Rinieri. Llevo 28 años como guardia de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, y en ese tiempo he abierto esta iglesia cada mañana a las 6:45, sin faltar un solo día que no fuera por enfermedad o licencia. He visto de todo: peregrinos que se desmayan, turistas que roban. Una vez encontré a un hombre dormido debajo de un banco con una botella de vino a medio terminar. Soy un hombre práctico. No me asusto fácilmente. Lo que encontré debajo del altar de Carlo Acutis el 16 de marzo de 2023 no tiene ninguna explicación práctica. Y lo que ese objeto contenía, combinado con lo que el laboratorio de la Universidad de Perugia determinó 72 horas después, destruyó en 3 días lo que yo había tardado 28 años en construirme como certeza. Lo que nadie sabe todavía, porque no lo he contado hasta ahora, es que ese mismo objeto apareció descrito con precisión en un diario que Carlo Acutis escribió en 2005, un año antes de morir, y que ese diario incluía una fecha: el 16 de marzo. Sin año, solo el día y el mes. 12 años callé. Esta noche cuento todo. Empecé a trabajar en la Basílica en 1995, después de 12 años en la Policía di Stato. Salí del cuerpo con una rodilla operada y un acuerdo de prejubilación parcial que me dejaba libre para buscar otro trabajo. La Fraternidad Franciscana de Asís necesitaba personal de seguridad con experiencia. Me contrataron en 3 semanas. No soy un hombre de iglesia en el sentido devoto de la palabra. Entro y salgo de la basílica todos los días, como entraría y saldría de una fábrica. El trabajo es el trabajo. Mi mujer Carla reza por los dos, eso me dice siempre, y yo le digo que con eso basta. La capilla de Carlo Acutis está en el lado izquierdo de la nave principal, detrás de una reja de hierro forjado que se cierra con llave a las 9 de la noche y se abre a las 7 de la mañana. El sarcófago de cristal descansa sobre un altar de piedra blanca a 40 centímetros del suelo. El espacio entre el altar y el suelo es una cavidad de 40 centímetros de alto, 70 de ancho y 120 de largo, abierta por los 4 lados, visible desde cualquier ángulo. La reviso todas las mañanas como parte del protocolo de apertura. Primero la reja, luego el perímetro, luego el espacio bajo el altar. La mañana del 16 de marzo de 2023, llegué a las 6:42, 3 minutos antes de mi hora habitual, porque había dormido mal y no tenía sentido quedarme en cama. Desbloqueé la entrada lateral, recorrí la nave principal, abrí la reja de la capilla. El sensor de movimiento no había registrado nada durante la noche, como de costumbre. Las cámaras tampoco. Me agaché para revisar el espacio bajo el altar. Había algo que no debía estar ahí. Era un objeto rectangular, de unos 25 centímetros de largo y 15 de ancho, envuelto en una tela de lino de color crema, atado con un cordón fino de cáñamo. Estaba colocado exactamente en el centro del espacio, en el eje longitudinal del altar, a 60 centímetros de cada extremo. No de cualquier manera, con una precisión que parecía deliberada. Lo primero que hice fue llamar al padre Benedetto Traversi, el guardián franciscano de la basílica. Lo segundo fue no tocar el objeto hasta que él llegara. El padre Traversi llegó en 8 minutos con el sueño todavía en la cara. Se agachó junto a mí. Miramos el objeto durante un momento sin decir nada. Luego me preguntó si yo lo había puesto ahí. Le dije que no. Me preguntó si alguno de los otros guardias podía haberlo puesto. Le dije que los otros dos guardias de turno nocturno habían abandonado el edificio a las 11 de la noche, según el registro biométrico de salida, y que desde entonces nadie había entrado según los sensores y las cámaras. Me miró. Yo lo miré. Los dos miramos el objeto. Le dije: «Padre, aquí hay un problema». El padre Traversi tomó el objeto con sus propias manos, con cuidado, y lo depositó sobre el altar, al lado del sarcófago. Lo desató. Retiró la tela de lino capa por capa. Dentro había una caja de madera oscura, de unos 20 centímetros de largo, sin cerradura ni bisagras visibles, sellada con lo que parecía cera natural de color miel. La madera tenía un tacto diferente a lo que yo esperaba.
No era madera fría. Era madera que guardaba calor. El padre Traversi la sostuvo entre las manos unos segundos. Luego me miró y me dijo, «Esto tiene temperatura». Saqué mi teléfono. Tengo una aplicación de termómetro por infrarrojos que uso a veces para medir la temperatura del sistema de calefacción de la basílica cuando hay quejas de frío en invierno. No es un instrumento de precisión científica, pero da una referencia útil. Apunté el sensor al costado de la caja de madera. 26,1 grados centígrados. La temperatura del interior de la basílica a las 6:50 de la mañana de ese día era de 13 grados. Lo sé porque el termostato del sistema central está en la pared de la sacristía y yo lo miro cada mañana al pasar. 13 grados ambiente, 26,1 en la caja. Le mostré el dato al padre Traversi. No dijo nada durante varios segundos. Luego llamó al prior provincial de la fraternidad en Perugia. Mientras hablaba por teléfono, yo fotografié el objeto desde todos los ángulos con la cámara de servicio. Fotografié también el espacio bajo el altar, la posición exacta donde había encontrado la caja, las marcas del suelo de piedra a su alrededor. No había marcas de polvo desplazado. No había rastro de que alguien hubiera empujado el objeto desde afuera. Era como si hubiera aparecido ahí. Eso es imposible. Lo sé. Pero es lo que los datos muestran. A las 8 de la mañana llegaron 3 personas del prior provincial. Un arqueólogo, una conservadora de patrimonio y un notario. El arqueólogo examinó la caja sin abrirla durante 40 minutos. Midió la temperatura con un termómetro de contacto profesional. Resultado: 25,7 grados centígrados. Había bajado 0,4 en 90 minutos. La temperatura ambiente en ese momento era de 13,2. La diferencia seguía siendo de 12,5 grados por encima del entorno. El arqueólogo me preguntó dónde había encontrado el objeto. Le mostré el punto exacto bajo el altar. Se agachó, tomó medidas, examinó el suelo con una lupa. Se incorporó y me dijo que no había ninguna señal de que el objeto hubiera sido deslizado manualmente bajo el altar. Ninguna marca de arrastre, ningún rastro de contacto humano en el polvo acumulado en las esquinas. El notario levantó acta de todo. A las 10 de la mañana abrieron la caja. La cera cedió en un solo punto, como si estuviera esperando el momento. Dentro, envuelto en un paño de seda verde, había un objeto de unos 12 centímetros de largo. Una especie de tablilla de madera clara con texto grabado en la superficie. El grabado era profundo, de entre 1 y 2 milímetros, y las letras eran latinas. El arqueólogo lo examinó con la lupa y leyó en voz alta los primeros caracteres. Eran las palabras iniciales del Salmo 22. Dominus pasit me, et nihil mihi deerit. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Debajo del texto del Salmo había una fecha grabada en números romanos. La conservadora la leyó primero. 16 de marzo. Sin año. El mismo día que yo había encontrado el objeto. El arqueólogo tomó entonces una muestra mínima de la madera de la caja exterior para análisis de carbono 14. La envió ese mismo día al laboratorio de datación de la Universidad de Perugia. Yo me quedé en la capilla durante todo el proceso. No me fui a comer. Pedí que me trajeran un café y me lo bebí de pie, mirando el sarcófago de Carlo Acutis. Tenía 56 años en ese momento. 28 de ellos los había pasado en esa basílica. Y estaba por primera vez en mi vida delante de algo que no sabía cómo registrar en el parte diario. Esa tarde le pregunté al padre Traversi si sabía algo sobre Carlo Acutis que yo pudiera no saber. Me dijo que había mucho. Me dijo que Carlo había sido un chico extraordinariamente normal en todo lo externo, que iba al colegio, jugaba a videojuegos, tenía amigos, pero que desde los 3 años había manifestado una devoción eucarística que su propia familia, no especialmente religiosa en aquella época, no sabía de dónde venía. Que a los 11 años había aprendido solo a programar páginas web para documentar casos de milagros eucarísticos en todo el mundo. Que había llegado a 163 casos documentados con fotografías,
certificados médicos y declaraciones eclesiásticas en múltiples idiomas. Que había dicho, poco antes de morir, que ofrecía su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Le pregunté al padre Traversi si sabía de algún diario que Carlo hubiera escrito. Me miró de una manera que me dijo que sí sabía algo. Me explicó que existían varios cuadernos personales de Carlo en posesión de su familia y de la postulación, que algunos habían sido transcritos parcialmente para los expedientes de beatificación. Que uno de ellos, escrito en 2005 cuando Carlo tenía 14 años, contenía anotaciones que los postuladores habían calificado como difíciles de clasificar. Me dijo que podría hablar con la postulación para solicitar acceso. Tardé 3 semanas en conseguirlo. La transcripción que me enviaron tenía 42 páginas. Era un cuaderno de notas escolares, formato A5, con la letra apresurada de un adolescente. La mayor parte eran reflexiones sobre la fe, preguntas sobre los milagros eucarísticos que estaba documentando, descripciones de su trabajo en la exposición. Pero en la página 27, con fecha del 4 de noviembre de 2005, había un párrafo que me hizo dejar el papel sobre la mesa y sentarme en silencio durante un rato. Carlo escribía que había tenido un sueño en el que veía su propia tumba, que era hermosa y que mucha gente venía a rezar, que en el sueño alguien ponía algo debajo del altar donde él descansaba, que ese algo tenía una fecha grabada, el 16 de marzo, que él no sabía el año, pero que sabía que quien lo encontrara lo reconocería, que el guardián del lugar llevaría más de 20 años en su trabajo cuando eso ocurriera, y que a ese guardián Carlo quería decirle algo, que el pastor no abandona a sus ovejas, aunque las ovejas no lo busquen. 28 años llevaba yo en esa basílica. Releí el párrafo. Lo releí otra vez. Luego llamé al padre Traversi y le dije que necesitaba hablar. Si estás escuchando esto y algo en tu interior se ha detenido, no lo ignores. Hay algo en estos testimonios que no tiene una respuesta sencilla. Si quieres seguir encontrando estas historias, suscríbete al canal. Es el único favor que te pedimos. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Los resultados del laboratorio de carbono 14 de la Universidad de Perugia llegaron 12 días después de la recogida de la muestra. El informe estaba firmado por la doctora Paola Ferrini, directora del Laboratorio de Datación Arqueométrica, número de colegiatura 217 del Colegio de Químicos de Umbría. La madera de la caja exterior databa de entre 180 y 220 años antes de la fecha del análisis, es decir, entre el año 1803 y 1843. La tablilla interior, la que contenía el texto del salmo y la fecha grabada, arrojó un resultado diferente. La madera de la tablilla databa de entre 540 y 610 años antes de la fecha del análisis. Entre el año 1413 y 1483. Dos piezas de madera de épocas completamente diferentes, unidas en una sola caja, encontrada en 2023 en el espacio bajo el altar de un joven muerto en 2006, cuya existencia estaba descrita en un cuaderno escrito en 2005. La doctora Ferrini añadía una nota al pie de su informe. Los resultados habían sido verificados con una segunda muestra tomada de otra sección de cada pieza, utilizando un acelerador de masa diferente. Los márgenes de error de ambas mediciones no se superponían. Los datos eran sólidos. Le pregunté al padre Traversi qué significaba una tablilla de madera de 600 años, con el comienzo del Salmo 22 y una fecha que coincidía con el día en que yo la encontré. Me dijo que él tampoco lo sabía con certeza, pero me dijo que la devoción hacia la Eucaristía que Carlo había vivido y documentado tenía raíces muy antiguas en esa misma basílica, porque era la iglesia construida sobre la Porciúncula, la capilla donde San Francisco de Asís había comenzado su conversión en el siglo XIII. Me dijo que a veces los lugares tienen una memoria que los objetos expresan de maneras que la razón no alcanza todavía. No sé si eso es ciencia. Sé que es honesto. Pasé los meses siguientes haciendo mi trabajo como siempre. Abrir la basílica a las 6:45. Revisar el perímetro, abrir la reja de la capilla,
agacharme a mirar el espacio bajo el altar. El objeto está ahora en custodia de la postulación, en Roma, en espera de un análisis más completo. La caja y la tablilla han sido examinadas por 3 laboratorios independientes. Los resultados de datación se mantienen. Pero la parte que más me costó procesar no fue ninguno de esos datos. Fue algo más pequeño. Fue releer ese párrafo del cuaderno de Carlo, el del 4 de noviembre de 2005, donde escribía sobre el guardián que llevaba más de 20 años en su trabajo. Carlo tenía 14 años cuando lo escribió. Yo en ese momento llevaba 10 años en la basílica. Cuando lo encontré, yo llevaba 28. Carlo Acutis no me conocía. Nunca nos vimos. Él murió en 2006 y yo llevo trabajando aquí desde 1995. Pero nunca coincidimos en ningún evento ni en ningún registro. Y sin embargo escribió, con 14 años, que el guardián llevaría más de 20 años en el lugar cuando el objeto apareciera. No tengo un nombre para eso. No soy teólogo ni científico. Soy un guardia de seguridad con una rodilla operada y 28 años de partes diarios. Lo que sé hacer es documentar lo que veo y ser honesto sobre lo que no entiendo. Lo que vi el 16 de marzo de 2023 no lo entiendo. Lo que leí en el cuaderno de Carlo tampoco lo entiendo. Lo que sí entiendo es que desde ese día entro a la capilla de Carlo Acutis cada mañana y me detengo un momento antes de agacharme a revisar el espacio bajo el altar. No rezo. No sé si lo que hago tiene un nombre, pero me detengo. Y en ese momento pienso en lo que escribió, que el pastor no abandona a sus ovejas, aunque las ovejas no lo busquen. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo. Ese día yo estaba de servicio en la Basílica de Asís, como todos los días. Había 3.000 personas en el exterior siguiendo la retransmisión en pantallas grandes. La capilla estaba cerrada al público mientras duró la ceremonia en Roma. Cuando terminó y abrimos la reja, la primera persona que entró fue una mujer mayor, de unos 80 años, con un rosario en la mano. Se arrodilló delante del sarcófago y empezó a llorar en silencio. Yo estaba de pie junto a la reja, como siempre, y por primera vez en 28 años no estaba pensando en el perímetro, ni en el protocolo, ni en si alguien iba a intentar tocar el cristal. Estaba pensando en que hay cosas que no caben en ningún parte diario, y que eso no las hace menos reales. Mi mujer Carla me preguntó esa noche qué me había pasado, porque dijo que llegué a casa con una cara diferente. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, que no es su costumbre. Cuando terminé me dijo, «Te lo dije. Llevo 30 años diciéndote que el Señor es tu pastor, aunque tú no te dejes pastorear». No le respondí nada. Pero esa noche, por primera vez desde que era niño, antes de dormirme, dije en voz baja las primeras palabras del Salmo 22. Las mismas que estaban grabadas en la tablilla de 600 años encontrada debajo del altar. Dominus pasit me. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.